rectas y el segundo tema es ángulos. Para comenzar a hablar de las rectas, hay que saber lo que es una recta. Una recta la podemos definir como una sucesión infinita de puntos que tienen la misma dirección. Esta recta no tiene ni principio ni tampoco tiene un fin, y es por dos puntos del plano por los que pasa una única recta. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ve una recta. Si se dan cuenta, pues, esto que tomamos nada más es un cacho, ¿no? Una recta. En sí las rectas son infinitas y por lo tanto pues, no se ve aquí que tenga un principio ni un fin. Ahora, continuando con este tema de las rectas, hay que saber que existen dos cosas, los segmentos y las semirrectas. Las semirrectas, por un lado, son un punto en la recta que va a hacer que se divida esta recta en dos semirrectas. Esta semirrecta tiene principio, pero no tiene final. Aquí podemos ver una foto, más bien un ejemplo gráfico, donde la P es el punto en la recta, y a partir de ahí, ya sea hacia la derecha o a la izquierda, marca el principio de esas dos semirrectas, pero no al final. Por el otro lado, un segmento es la porción de la recta o el cacho de recta limitada por dos puntos en la misma recta. Es decir, en la semirrecta lo que marcaba o lo que caracterizaba la semirrecta era que había un punto sobre la recta. En caso del segmento es que va a haber dos puntos sobre la recta. A estos dos puntos se les llama extremos del segmento. Aquí podemos ver un ejemplo. Los dos puntos de la recta, un punto A y un punto B, marcan los extremos de ese segmento. Ahora, hay que hablar de los tipos de rectas. Para los tipos de rectas existen 4 tipos. El primero es las rectas paralelas. ¿Qué son estas? Son las rectas que están como situadas en un mismo plano, que por mucho que se prolonguen, o es decir, por mucho que se alarguen o continúen en su misma dirección, nunca se van a juntar, nunca se van a cortar. Aquí podemos ver el ejemplo. Es la imagen de hasta arriba. Está la recta R y la recta S. Si se dan cuenta, siempre están a la misma distancia y nunca se van a juntar. Ahora, el segundo tipo de rectas son las rectas secantes. ¿Qué son estas rectas secantes? Son las que están situadas en un mismo plano, pero se cortan o se cruzan en un punto. Aquí vemos el ejemplo. Está la recta R y la recta S, pero hay un punto en el que la recta R y la recta S se juntan y ese punto es el punto P. Por otro lado, otro tipo de rectas son las rectas perpendiculares. Estas rectas perpendiculares prácticamente son estas rectas secantes, que son el tipo de recta que mencioné ahorita, pero que van a dividir al plano cartesiano en 4 partes iguales, formando así 4 ángulos rectos. La imagen de las rectas perpendiculares la podemos ver aquí abajo. Si se dan cuenta, es una recta R y una recta S. Digamos una recta R que pasa totalmente horizontal y una recta S que está totalmente vertical, haciendo que al momento de cruzarse y generar ese punto P, se generen 4 divisiones totalmente iguales. Por último, el último tipo de recta es la mediatriz de un segmento. Esto es, recordando lo que dijimos que era el segmento, pues esta mediatriz es únicamente esta recta perpendicular al segmento que va a pasar por el punto medio de este segmento. Es decir, va a dividir al segmento en 2 partes iguales. Y aquí podemos ver una imagen de cómo se ve esto. El segmento que va del punto A al punto B lo va a cruzar una recta S, y en el punto en el que la cruce se va a generar un punto P. Ahora hay que hablar de lo que es un ángulo. Un ángulo es la región del plano que está comprendida entre 2 semirrectas, o también llamados lados, y que tienen el mismo origen, o también llamado vértice. Estos ángulos tienen 3 elementos. El primero de estos elementos es el vértice, que es el punto en común que tienen sus lados, es decir, donde se llegan a cruzar o a tocar. El segundo elemento son los lados, es decir, cada una de las semirrectas que lo forman. Y el tercer elemento es la amplitud, es decir, la apertura de los lados
y se mide en grados. La amplitud es prácticamente lo que va a definir y lo que nos va a dar como resultado el ángulo. Aquí tenemos una foto igual de cómo se ve representado un ángulo. En este caso es el ángulo A minúscula. Aquí podemos ver que tenemos un lado que va de A a B, tenemos un lado que va de A a C y tenemos un vértice, es decir, el punto en común que tienen sus lados, es decir, el punto que comparte tanto la recta, que el segmento de A a B y el segmento de A a C. Ese punto donde se tocan es el vértice, en este caso es el vértice A. Y aquí podemos ver que estamos calculando, bueno, esa es la foto del ángulo A y precisamente todo lo de adentro, lo que está representando esa apertura de los lados, es la amplitud. Ahora, ¿cómo medir ángulos? Para medir ángulos, de una forma más sencilla y siempre y cuando se esté trabajando con figuras reales y con una escala, verdadera, vamos a poder usar el transportador. Este transportador es esta regla que se ve aquí en la imagen y se tiene que usar de acuerdo a la figura. ¿A qué me refiero con usar el transportador según la figura? Pues, me refiero a que tenemos que, primero que nada, aquí como lo dice la imagen, tenemos que alinear un lado del ángulo con el cero. Y por el otro lado tenemos que hacer coincidir el vértice del ángulo que queremos obtener con el centro del transportador, o es decir, donde esté la marquita del transportador al centro. Ahora, el resultado que nos va a dar el medir ángulos con el transportador nos va a dar una cantidad, pero esta cantidad va a estar medida en grados. ¿Por qué en grados? Porque los grados son la unidad de medida de la amplitud de los ángulos. Esto, dado que un grado es cada uno de los 360 ángulos iguales en que se puede dividir un círculo. Y siguiendo con los ángulos, en esta diapositiva vamos a ver 3 tipos de ángulos: el recto, el obtuso y el agudo. Que lo que quiere decir, el recto mide 90 grados, el obtuso más de 90 y el agudo menos de 90. Aquí, como podemos ver en la primera imagen, una cruz forma 4 ángulos de 90 grados. Esto quiere decir que 2 rectas perpendiculares definen 4 ángulos rectos y los lados de un ángulo recto son semirrectas perpendiculares. Esto quiere decir que forman una L, por así decirlo. Siguiendo con la imagen del ángulo obtuso, el ángulo obtuso, como es mayor de 90 grados, tiene una abertura un poco más amplia, es decir, no está recto, sino que abarca más espacio. Y por otro lado, el ángulo agudo, como podemos ver, está más chiquito el espacio que abarca, porque es menor a 90 grados. Siguiendo con más tipos de ángulos, aquí podemos ver 3 tipos más. Uno es el ángulo llano, que es aquel que mide 180 grados, es decir, abarca todo el plano, ya sea del lado positivo o negativo. Aquí, como lo podemos ver, es una línea que va desde el 0 hasta el 180 grados y abarca todo lo que está arriba de él. Siguiendo está el ángulo completo, que el ángulo completo significa que hace todo el círculo, es decir, empieza desde el 0, da la vuelta siempre a la izquierda y regresa hasta el punto de inicio, y ahí es donde se forman los 360 grados. Y por último, el ángulo nulo. Aquí, como podemos ver en la imagen, el ángulo nulo es una sola línea, o sea, no abarca más, sino se queda en el punto de inicio donde empezó. Es por eso que no se ve como coloreado o sombreado como en las dos imágenes que están ahí al lado. Siguiendo con más tipos de ángulos, tenemos los ángulos complementarios y los suplementarios. Recuerden, los complementarios son los que completan 90 grados, es decir, puedes sumar un ángulo de 30 grados
más un ángulo de 60 y eso formas un ángulo recto que es el de 90 grados. Aquí, como lo podemos ver, es la primera imagen, porque el ángulo recto, como les había comentado, forma una L. Entonces, por viéndolo como imágenes, la L es el ángulo recto que se forma por ángulos complementarios. Del otro lado tenemos el ángulo suplementario, que es decir, toda la línea, toda la recta, que va desde el punto cero al 180 grados. Y aquí lo pueden, al igual que el complementario, lo suman dos ángulos. Aquí en el ejemplo podemos ver un ángulo agudo, que es más chiquito, más un ángulo obtuso. Y podemos poner el ejemplo de 110 y 70 grados, que los dos suman la cantidad de 180 grados. Siguiendo con más tipos de ángulos, podemos ver los ángulos consecutivos, adyacentes y los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a comenzar con los ángulos consecutivos. Esto quiere decir que cuando hay ángulos consecutivos es que los dos tienen un lado y el vértice en común. Esto quiere decir que los dos van para el mismo lado, o sea, abren para el mismo lado y empiezan en el mismo punto. Continuando con los ángulos adyacentes. Un ángulo adyacente es cuando dos ángulos encuentran su vértice en una misma línea recta. Aquí, como podemos ver, hay una línea recta que podría ser fácilmente un ángulo de 180 grados y tienen su vértice en el mismo punto. Eso quiere decir que pero abren para diferentes sentidos. Es decir, el D abre para la izquierda y el C abre para la derecha. Y terminando con los ángulos opuestos por el vértice es cuando un vértice los separa, pero estos tienen la misma magnitud. Es decir, el E mide lo mismo que el F. Y esto es una regla que se aprende en geometría y es de que el ángulo E mide lo mismo que el F y, por ejemplo, los otros dos ángulos que se pueden ver, ya sea arriba de la E y abajo de la F, también miden lo mismo porque esta es una regla.